Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Soy Alex García del canal Artículo 50 y en esta serie de vídeos, porque va a ser más de un vídeo, en esta serie de vídeos, que todavía no sé si van a ser 2 o 3, eso se irá viendo en función de la longitud de lo que haya que ir desarrollando. En esta serie de vídeos voy a explicar, bueno, voy a hacer una crítica radical de la Unión Europea explicando por qué si España, mientras España esté en la Unión Europea, España o cualquier otro país de Europa, mientras esté en la Unión Europea, sencillamente no puede ser una democracia. No es posible. Y esto, he dicho antes que esto trata de una crítica radical, efectivamente lo mantengo, se trata de una crítica radical, pero radical en el buen sentido de la palabra. Y de hecho, este fue uno de los motivos principales por los cuales decidí abrir el canal, hacer una crítica de la Unión Europea que no existe, sencillamente no existe en ningún otro canal de YouTube, en ningún partido político, ninguna cuenta de Twitter o de cualquier otra red social. Y crítica radical en el buen sentido de la palabra, y a mí, como me gusta siempre acudir a los fundamentos, ¿no? Acudir a lo que considero, si no mi Biblia, al menos una de mis Biblias, que es el Diccionario de la Real Academia Española. Radical tiene, veis que tiene muchas acepciones esta palabra, tiene acepciones positivas y otras negativas. Bueno, mejor dicho, tiene una negativa, con una connotación negativa, que como podéis ver aquí, aceptación número 4, adjetivo, radical, partidario de reformas extremas, pero luego tiene una connotación que es la que yo manejo, que tampoco es que sea ni positiva ni negativa, es algo aséptico, pero significa perteneciente o relativo a la raíz. Este es el propósito de esta serie de vídeos, que para no hacer un vídeo, otra vez más, un vídeo de 3 horas o 4 horas y media, ¿no? Esta vez lo voy a segmentar en varios vídeos. Voy a ir publicando los vídeos unos detrás de otro, primera parte, segunda parte, diciendo más qué temática exacta voy a abordar en cada vídeo, pero una crítica radical, en el sentido de que va a la raíz. ¿Por qué va a la raíz? Porque no se trata, como he denunciado muchas veces en este canal, no se trata de decir que, bueno, es que tal como está configurada, tal como existe la Unión Europea, no es algo, o sea, no nos interesa o somos escépticos con la misma. No. La crítica radical que yo propongo de la Unión Europea es que no es aceptable el principio mismo de la Unión Europea. El concepto mismo de Unión Europea no es aceptable. Por lo menos si deseas que España sea una democracia, o por lo menos una democracia entendida en el sentido de democracia liberal, perteneciente o al menos asociada al mundo occidental. Porque eso es independiente de lo que yo luego opine personalmente de la democracia. ¿De acuerdo? Eso es otra historia. Pero, de hecho, bueno, sea cual sea la etiqueta que se le ponga a la palabra democracia, de hecho, la Unión Europea, o sea, por lo menos desde que existe como Unión Europea tras el Tratado de Maastricht, no puede ser democracia. Es imposible. Y lo voy a demostrar en este vídeo. Entonces, vamos a empezar, pues, por... Bueno, yo soy como Jean Bricmont, que es, o sea, si algunos lo conocéis, intelectual y profesor universitario de física belga, que él dice, bueno, es mi intelectual de referencia, el que más me ha influido y con el que más me identifico, ¿no? Él suele decir, bueno,
me gusta que las palabras tengan un significado. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos por definir qué es democracia. Entonces, claro, evidentemente podría yo recurrir a otra de mis Biblias, que va a chocar a mucha gente, pero bueno, es que me da igual. Otra de mis Biblias, que es la Wikipedia, en la Wikipedia que no es, que en su gran mayoría no es desechable. Podría buscar ahí en Wikipedia los conceptos que vamos a tratar de definir, pero bueno, ¿para qué acudir a Wikipedia si ya existe? Si ya existe pues el diccionario de la Real Academia Española y entonces democracia, como veis, observa aquí, bueno, como sabéis, viene del griego democratia, que viene de la unión de las palabras demos y kratos, demos el pueblo, kratos el poder, es decir, el poder del pueblo. Pero según la RAE, bueno, tiene 4 acepciones la palabra democracia. Una de ellas es... ¿hace falta que agrande la pantalla? Sí, un poquito sí, un poquito sí. Democracia, sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes. Bueno, hay otras acepciones. Acepción número 2, país cuya forma de gobierno es democracia, ¿o qué? Por ejemplo, yo qué sé, Suecia es una democracia, por ejemplo. O acepción 3, forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Eso, por ejemplo, es el concepto de democracia que, por ejemplo, desde un sentido, desde una perspectiva que, por ejemplo, por dar un ejemplo, marxista-leninista es la acepción de democracia que se deja más de lado porque se entiende que, es decir, la libertad individual, por ejemplo, o la libertad de expresión individual, eso no es el poder del pueblo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Eh, valores que en sí mismos no significan un poder de decisión, de decisiones políticas del pueblo o decisiones económicas o decisiones sobre en materias de sociedad, aunque esos valores en sí mismos, pues, por ejemplo, el respeto a la libertad de expresión, el respeto del pluralismo político, eh, la libertad de manifestación, de concentración, de circulación, como he dicho, de expresión, libertad individual, todo esto, si bien en sí mismos no significan que haya poder alguno del pueblo, van asociados, por lo menos de forma más clara, más evidente, más manifiesta en el mundo del capitalismo liberal occidental, pues esos valores van asociados a la democracia, ¿no? ¿De acuerdo? Y de hecho no estoy en desacuerdo con eso, ¿eh? De hecho no estoy en desacuerdo con eso. Eh, pero el concepto de democracia que a mí me interesa es la acepción número 1. Sistema político, lo voy a subrayar, sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues, por ejemplo, ejercerla directamente. Si cogemos, por ejemplo, el ejemplo de la Quinta República Francesa, cuando el presidente tiene el poder porque lo tiene el poder de convocatoria de referéndums, ¿de acuerdo? Es decir, es una democracia directa entre el pueblo y la jefatura del Estado, pues ahí se puede decir que el pueblo ejerce directamente la soberanía, ¿de acuerdo? El general de Gaulle, cuando estuvo gobernando entre 1958 y 1969, convocó pues, una serie de referéndums, o sea, yo qué sé, entre 4 y 10, o sea, es que no sé la cifra exacta ahora mismo, pero pongamos que sí, entre 4 y 6, algo así. Y, em, y ahí se puede hablar de democracia directa. Otra cosa es que tenga el poder de convocar referéndums sobre cualquier tipo de temática, pero que no lo sé, pero ahí se puede hablar de democracia directa. Y cuando la democracia, cuando la soberanía nacional es
es representada por diputados que van al órgano legislativo de tal o cual país. En España se llama el Congreso de los Diputados, en Francia se llama la Asamblea Nacional y en Inglaterra, bueno, en Reino Unido se llama la Cámara de los Comunes, creo. Pues ahí estaríamos ante la democracia representativa, ¿de acuerdo? No, es que esto insisto porque hay gente, por ejemplo, en el movimiento de los chalecos amarillos, de hecho, aprovecho para decir que el día 17 de noviembre, es decir, en 6 días, cuando sea el quinto aniversario de los chalecos amarillos, haré un vídeo sobre esto, y resulta que había chalecos amarillos que eran unos fundamentales democráticos que decían que democracia representativa era un oxímoron, que la democracia no puede ser representativa porque siempre tiene que ser directa. Bueno, eso me parece una posición completamente infantil. No, por supuesto, que puede haber democracia por medio de representantes, otra cosa es que funcione bien, pero por supuesto que es posible, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto que la acepción 1 es sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo. Entonces, ¿qué es la soberanía? Soberanía o soberanía nacional. Vamos a verlo. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir pantalla para ver otra definición de otra palabra, que en este caso es la palabra soberanía. Un momento, por favor. Disculpen. Bien, vale. Bien, pues soberanía se ve que tiene varias acepciones. La primera es cualidad de soberano. Entonces, eso nos llevaría luego a ver qué significa la palabra soberano, que es muy interesante. Acepción 2, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Vale. Y acepción 3, alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Alteza, excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. No, la verdad que tampoco entiendo muy bien lo que quiere decir eso. O sea, tengo una vaga idea, pero no sabría de explicarlo. Da igual porque esa acepción no nos interesa. Nos interesa sobre todo la segunda, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Entonces, si se habla de soberanía nacional y la nación que la compone, la nación la componen los ciudadanos de un país, de una nación, pues, o sea, quiero decir, ¿quién compone una nación? Sus ciudadanos son los que componen la nación de una nación, un Estado-nación, pues como puede ser España, ¿de acuerdo? Como puede ser Francia, como puede ser Italia o Alemania, ¿de acuerdo? Estados Unidos, etcétera, Japón, ¿vale? Pues en ese Estado, quien tiene el poder político supremo es aquello, o sea, mejor dicho, poder político supremo es sinónimo de soberanía. Por tanto, cuando se habla de soberanía nacional, significa que es el pueblo quien tiene el poder político supremo, menos sobre el papel. Y luego en las democracias occidentales, liberales del mundo occidental, pluripartidistas, esa democracia luego se ejerce por medio de partidos normalmente. O sea, luego ya, a partir de ahí, se podría debatir si funciona mejor o peor, o si realmente es una democracia, o si es una democracia pervertida o degenerada. Bueno, es otro debate que daría para otro vídeo, y de hecho creo que lo voy a hacer con el colaborador Alfonso Díaz. Luego, la acepción 1 también es interesante porque soberanía, pues lógicamente es cualidad de soberano, y entonces, bueno, pues entonces a mí no pude evitar mirar si soberanía es cualidad de soberano, no pude determinar qué es un soberano, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso también lo he estado buscando en el diccionario de la Real Academia Española, insisto. Os animo a que la uséis muy a menudo porque es la verdadera Biblia, a partir de la cual todo adquiere un significado muy concreto y exacto. Y entonces, bueno, aquí tenemos soberano. Bueno, empecemos por el orden descendiente. Bueno, acepción 3, monarca. Bueno, pues en el antiguo régimen, pongamos otra vez más, voy a hablar de Francia. Bueno, no es porque yo sea francés, es que Gustavo Bueno, en su libro, en su obra El mito de la izquierda, cuando él habla de las distintas generaciones de izquierdas políticas, izquierdas políticamente definidas, y cuando él habla del género generador de las izquierdas, que es la primera
generación de izquierdas que hubo, que fue la izquierda jacobina, pues él pues analiza, o sea, comenta eso, ¿no? Que entre un régimen, el soberano, quien tenía el poder político supremo, si recordáis la definición que hemos visto antes, poder político supremo, lo tenía el rey, o la reina en su caso, pero el rey, ¿por qué? Porque Dios le había entregado a ese monarca de tal país el poder político supremo, y luego gobernaba sobre sus súbditos, ¿de acuerdo? Para bien o para mal, pero gobierna sus súbditos, pero entonces él, o sea, bueno, me pregunto, ¿cabe aquí hablar nación? Pues, por ejemplo, el típico marxista doctrinario que, aludiendo a la obra de Stalin, el marxismo y la cuestión nacional, te dirá que no, es que en aquella época como el rey, era el rey que tenía la soberanía y todos los que estaban por debajo de él, se puede decir, en los súbditos, no cabía hablar nación, pues igual que los hay que dicen que España solamente es una nación desde la Constitución de Cádiz. Mm, bueno, es que me parece, no sé, una forma de concebir las cosas como, ¿cómo decirlo? Un poco metafísica, ¿no? Es decir, es como que parece que se pasa de blanco a negro, de un fotograma a otro, ¿no? Si la historia es una sucesión, si es una película, si esto es una película, es como que pareciera que se pasa de no ser una nación a ser una nación de un fotograma a otro, ¿no? No sé si me explico. Y yo no comparto esta forma de concebir la cosa, es decir, no, es decir, en caso de Francia, eh, pues antes de la Revolución Francesa se puede haber nación, pues sí, por supuesto que se puede haber nación, por supuesto nación, o ponernos de prenación o de nación en formación, bueno. Pero bueno, esto nos aleja un poco de la temática central de este vídeo. La cuestión es que lo que sí está fuera de toda duda es que en el caso de Francia, por ejemplo, haya una nación o no la haya, quien era el soberano era el monarca, era el rey. Y, y bueno, y cuando se produce la Revolución Francesa, bueno, sabéis que eh, pues cuando se constituyen ay, es que a ver, ahora no sé cómo se llama, pero lo que sería el equivalente de lo que es hoy la Asamblea Nacional, pues en la Asamblea Nacional, que no sé si se llama así, pero bueno, poco importa, pues a la izquierda del Parlamento se sentaban los que eran partidarios de que la soberanía nacional de estar ¿cómo decirlo?, encarnada el rey eh, a través de su corona, pues que la corona se deposite sobre su pueblo francés, que se constituye como nación política. Y luego a la derecha bueno, que estaban a favor de eso, o por lo menos de limitar los poderes del rey para darle más poder de decisión política al pueblo, o por menos parte del pueblo, porque bueno, en Francia las mujeres no pudieron votar hasta 1945, ¿de acuerdo? Y luego posteriormente a los periodos más radicales de la Revolución Francesa, el voto fue censitario, es decir, bueno, que la democracia no es un régimen que fue idílico desde el principio, es que en ninguna parte del mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces la izquierda, o sea, las fuerzas políticas que querían limitar los poderes del rey o directamente hacer eh, pues que el poder pasara a manos de los ciudadanos de la nación, eso era la izquierda y por eso se sentaba la izquierda del Parlamento y, al contrario, pues la derecha, los que eran partidarios del antiguo régimen, se sentaban a la derecha, ¿no? De ahí surge la dicotomía izquierda-derecha, ¿de acuerdo? Que luego va variando con el tiempo. Vale, entonces, ¿cómo me he extendido yo sobre esta acepción de la palabra soberano? Bueno, vamos avanzando.
Entonces hemos dicho que acepción número 3 significa monarca, acepción número 2 muy grande, elevado, extraordinario. Pues sí, sí, creo que es. Por ejemplo, si tú quieres decir que algo es una estupidez, puedes decir que algo es una soberana gilipollez. Eso es una, es decir, es un adjetivo que se suele emplear, pero no tiene nada que ver con lo que nos interesa aquí. Y lo que nos interesa aquí, de nuevo, esa es la acepción número 1, de hecho, que la voy a subrayar. Adjetivo soberano, soberana que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. De acuerdo. Por lo tanto, si la soberanía, vamos a recapitular, si la soberanía es, en su acepción primera, la cualidad soberano, y soberano es aquel que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, significa, pues tal como pone en la definición de democracia, o mejor dicho, tal como aparece en la acepción número 2 de la palabra soberanía, todo esto significa que la autoridad suprema e independiente, o sea, el poder político supremo, es decir, si hablamos de soberanía nacional, todo esto significa que el poder político supremo eh, pertenece al pueblo. Eso es lo que significa soberanía nacional. Repito, soberano que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Soberanía es cualidad de soberano o poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Por lo tanto, cuando se habla de soberanía nacional, se entiende que el poder político supremo reside en la nación que es la que la componen los ciudadanos de esa nación, que ya no son súbditos de un rey, aunque bueno, hoy existen monarquías parlamentarias, pero esto es otra cuestión. Y todo esto, pues todo esto, tal como yo entiendo las cosas, esto es la democracia. Democracia que, repitamos, acepción número 1, la que más me interesa, el sistema político en el cual la soberanía, recordad, poder político supremo, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes. ¿De acuerdo? Entonces, la soberanía nacional, en el fondo, bueno, no es un sinónimo de democracia, pero la soberanía nacional se refiere a quién tiene en un Estado el máximo poder político, y democracia es que es casi un sinónimo, aunque no significa exactamente lo mismo, pero democracia es eso, es el hecho de que es el pueblo, que es los ciudadanos de una nación, de una Estado-nación, es ese sujeto quien toma las decisiones políticas, económicas, aunque bueno, las decisiones económicas son decisiones políticas, o todo tipo de decisiones que tengan que ver con la gestión del poder o la administración de un país. Esto es lo que entiendo. Eso es la democracia, no el hecho de pintarte los ojos, disfrazarte de mujer y decir que eres de género no binario. Eso no es democracia. Es algo que va asociado a democracia, pero no es la raíz del concepto de democracia. ¿De acuerdo? Bien. Tengo unas notas aquí que quiero leer. Si se dice que el pueblo tiene la cualidad soberana y que por tanto la soberanía es nacional, significa que el poder reside en el pueblo y no en dioses, reyes ni tribunos, como dice la Internacional Comunista. Y de hecho, con la cual una cosa con la cual quiero mencionar de pasada, que la soberanía nacional significa que el poder reside en el pueblo, significa que reside en el pueblo, no reside en los partidos políticos. No reside en partidos políticos, cosa que me parece bastante importante. De hecho, hoy es 11 de noviembre y hoy es la concentración de la Junta Democrática, que es el momento que lidera Rubén Gisbert ante el Congreso,
que evidentemente lo que denuncia es eso, es que España debe ser una democracia y no una partitocracia. Y si la democracia no es el poder de los partidos políticos, que los partidos políticos son bueno, primero, los partidos políticos pueden ser son una fracción del pueblo, ¿de acuerdo? Minoritaria, mayoritaria, esa no es la cuestión, es una fracción del pueblo, porque no todo el pueblo está en partidos políticos, ni todo el mundo vota, hay que decirlo. Em, y los partidos políticos son, bueno, mejor dicho, los partidos políticos es donde están organizados, donde están militando los representantes de la soberanía nacional, ¿de acuerdo? Los diputados del Congreso de los Diputados en España, por ejemplo, o de la Asamblea Nacional en Francia. Es decir, bueno, esto nos aleja un poco del tema central, ¿no? Pero es decir que si ellos hacen sin deberse a sus elegidos, a sus electores, perdón, sin deberse a sus electores, pues eso no es realmente una democracia, no sé si me explico. Si los diputados del Congreso no actúan en tanto que representantes de la soberanía nacional, esto ya entonces se convierte en una partitocracia, ¿de acuerdo? Pero donde sí tiene sentido, o sea, es decir, lo que más nos interesa, lo que habría que subrayar de lo que acabo de comentar es que si la democracia es el poder del pueblo, quien debe tomar decisiones directa o indirectamente, y no el poder de los partidos políticos, cosa con la cual estoy de acuerdo con Rubén Gisbert en este aspecto. De hecho, yo soy golista y uno de los ejes del pensamiento golista es que los partidos políticos son un cáncer. Esto estoy bastante de acuerdo, aunque me parece que son un mal necesario, aunque si pudiese haber una democracia sin partidos políticos, eso sería fantástico. Eso, de hecho, era el sueño de De Gaulle y por eso De Gaulle ¿cómo decirlo? De Gaulle instituyó el referéndum, el poder de convocatoria directa de referéndum a iniciativa del Ejecutivo, perdón, Presidente de la República, jefe del Ejecutivo. Eso era porque él quería saltar por encima de partidos políticos para digamos que acudir directamente al voto directo del pueblo, ¿no? Y entonces, si la democracia no debe ser el poder de partidos políticos, pues con menos razón, o sea, menos aún, puede ser el poder de una burocracia, de una tecnocracia que está en otro país, que no ha sido elegida, que no ha sido elegida. Bueno, o a lo mejor sí ha sido elegida, pero ha sido elegida a dedo, no a través de filtros democráticos. ¿De acuerdo? Eso me parece importante recalcarlo, ¿no? Bien. Entonces, una vez más, la democracia significa que es el pueblo quien elige, como se decía durante la Revolución de los Claveles, en nuestro vecino Portugal, cuando se decía que o povo é quen máis ordena. De hecho, a ver si puedo encontrar bueno, voy a ver si puedo encontrar una imagen de esa bueno, de esa consigna que se decía ante sí, aquí tengo una buena imagen, esa consigna que se decía durante la Revolución de los Claveles el 25 de abril de 1975. Esto, ¿ves? Es más, esto es una imagen muy buena. Esto es una imagen muy buena, bastante grande, bastante grande. Esto no sé si es un mural en Lisboa, o vete tú a saber dónde, pero pues, es un militar con un clavel metido en el fusil. 25 de abril, facimo nunca máis, o povo é quen máis ordena. Que es una consigna que a mí me parece básica. Es decir, es el pueblo quien debe ordenar, no debe ser pues,
es que decir, un tirano, decir, un jefe de ejecutivo, un jefe de Estado, un jefe de gobierno, que por mucho que haya sido elegido gracias a unos votos, gracias a las urnas, no puede hacer lo que le da la gana, o sea, se debe a la ciudadanía, o por lo menos a la mayoría de la ciudadanía. Sobre esto tal vez vamos a volver después. Aunque, bueno, de Gaulle decía una cosa que es muy justa, que la democracia no puede ser la dictadura de la mayoría contra la minoría. Es un concepción muy, muy republicana de entender la democracia, muy, muy republicana francesa, me explico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues poco más quería enseñaros esta imagen pues para subrayar el hecho de que hay que tener muy claro que qué es la democracia. Democracia, pues una vez más, es que por decir algo que no sea de demasiado mal gusto, decir y estar subido una carroza el día del orgullo gay con leggings, por ejemplo, por no mencionar otra cosa, eso no es la democracia. O sea, evidentemente va asociado porque para que la democracia funcione tiene que haber una libertad de pensamiento, una libertad de expresión, pero bueno, es decir, la exhibición narcisista para, o sea, tal vez presidente por un déficit de atención para mostrar ante toda la sociedad, ante la opinión pública, lo que eres en tu vida privada, pues hombre, eso desde luego no es democracia, ni dicho, bueno, no es que habría que prohibirlo, es que en principio no tendría por qué ocurrir, pero bueno, en fin, o por lo menos que decir, puede ocurrir, por supuesto, pero entonces que no se diga que eso es la democracia. No sé si me explico. Que ese es el problema. Es que hay gente que, como he dicho, va yo qué sé, maquillada con purpurina y con rímel y que dice que es o sea, que es de género no binario, por poder hacerlo, lo puede hacer. Donde ya tengo un problema es cuando se dice que eso es de la democracia. Eso es la democracia woke, importada de Estados Unidos. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver con cosas serias como es el hecho de que es un pueblo adulto tenga que tomar unas decisiones, ¿de acuerdo? Eh, y lo que trato de esto de recalcar este canal de YouTube es que las decisiones democráticas sobre las materias que más importan o que más deben importar le han sido amputadas al pueblo español, ¿de acuerdo? A través de la Constitución Europea. Y una vez más, esto que estoy contando es independiente de si luego la gente cree que la democracia es un buen o un mal sistema. Porque luego la democracia, bueno, es que luego, para empezar, hay muchos tipos de democracia en el mundo, ¿no? Pero que luego que tienen todos en común, que haya al menos un mínimo poder de decisión por parte del pueblo, ¿no? Luego, el cómo se ejecuta, de qué manera funciona, si es pervertida, si es prostituida, degenerada, es un tema de debate que da para otro tipo de vídeo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a citar, mira, si os parece bien, voy a citar 3 ejemplos de, de decisiones democráticas que han sido tomadas recientemente, ¿no? En el tiempo. Voy a coger un ejemplo de decisión democrática de un pueblo soberano sobre una materia que importa mucho en una democracia liberal. Voy a coger otro ejemplo sobre algo que no importa tanto, pero bueno, pero que sí que inquietaba a mucha gente en otra democracia liberal. Y luego voy a explicar que puede incluso en un sistema no totalitario, porque totalitario me parece un concepto un poco absurdo, ¿no? Por ejemplo, es un sistema de partido único, partido hegemónico, el cómo puede, cómo ser posible, o sea, que es posible que haya espacio para la democracia, ¿no? Bueno, entonces, primer ejemplo está el Brexit. El Brexit fue una decisión democrática. Bueno,
por lo menos de un 52% de los electores que votaron durante el referéndum a favor o en contra del Brexit, que votan a favor de la, de, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una vez más, esto nos puede llevar a otro tema de debate. Claro, ¿es la democracia algo funcional por el hecho de que en un determinado momento una mayoría vote a favor de una cosa? Efectivamente, eso es altamente discutible, pero es que, claro, yo, tal y como veo las cosas, solamente hay dos formas de que se sostenga un régimen. Uno es a través de una dominación autoritaria, que luego puede ser de corte fascista, marxista-leninista, franquista, dictadura militar, ¿de acuerdo? Incluso dictadura voluntariamente aceptada como es la Unión Europea. Todos estos son regímenes, vamos a decir, autoritarios, ¿de acuerdo? La Unión Europea es autoritaria, pero con sus propias formas muy, muy peculiares que ya analizaremos. Entonces, una forma de instaurar un régimen a través de una ¿cómo decirlo? Sí, un sistema de dominación autoritario que se puede ser encarnado a través de un monarca, como puede ser, yo que sé, en Arabia Saudita, pues a través de un partido político, pues a través de un dictador, un militar, que ejerce una dictadura, pues a través de un régimen de partido único, pues a través de un régimen de partido hegemónico, ¿no? Como pasa en la China actual, o como pasaba en la antigua Alemania del Este, ¿no? Y que luego haya una masa crítica mínima para hacer que eso se sostenga aunque haya mucha oposición, ¿no? ¿Por qué el franquismo duró todo lo que pudo durar? Pues porque había una masa crítica que o era directamente parte del régimen o por lo menos era de forma pasiva era cómplice, ¿no? Así como se puede sostener este tipo de regímenes. Y luego, según los regímenes, los hay que tendrán ninguna democracia y los hay que tendrán pues, ciertas dosis de democracia en una escala que tiene rangos muy diversos, ¿no? Vale. Y la otra forma de instaurar un régimen político es, conocemos en Occidente, es la democracia pluripartidista, y ahí, claro, como no es un régimen de partido hegemónico que se mantiene todo el tiempo en poder, la única forma, por la forma que se ha convenido correcta de decidir quién debe estar en el poder, pues es quien ha obtenido la mayoría, es decir, quien ha obtenido el 50 más 1 de los votos, o ni siquiera el 50, ni siquiera los votos, a lo mejor el 50 más 1 de los escaños necesarios en su órgano, en su parlamento, en su órgano legislativo, para luego acceder al poder a formar gobierno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que el Brexit fue una decisión correcta. Es decir, o por lo menos a mí, políticamente, fue algo que me interesaba, algo que entraba dentro de lo que eran mis intereses. Pero yo, bueno, creo que sinceramente que Brexit fue una decisión correcta, aunque sea para demostrar al mundo y al al propio pueblo británico que se puede salir de la Unión Europea y que no pasa nada. Pero bueno, es verdad que Brexit no fue, es decir, no tuvo un voto a favor del. Es decir, no fue como, por ejemplo, cuando se votó por referéndum la quinta constitución de la República, o sea, la constitución de la quinta República Francesa en el 58, que ahí sí que el voto a favor fue, o sea, el sí a favor arrasó en el referéndum con respecto. El Brexit fue votado por un 52% de los electores, ¿no?
con una participación muy, muy masiva. Pero, claro, es que efectivamente el hecho de considerar por sí que porque en un momento dado una mayoría de gente opine algo, ese algo sea lo correcto, eso es un concepto completamente inepto con el cual estoy de desacuerdo. Voy a daros un ejemplo. Voy a daros un ejemplo. Si, por ejemplo, mañana tenemos el poder y decidimos que Televisión Española deje de echar programas de Ani Gartiburu eh, y que bueno, pues, proponga una parrilla televisiva con contenido que forme intelectualmente y culturalmente a la ciudadanía, o incluso poniendo cine de autor o cine, películas de directores europeos del resto del mundo y no tanto películas americanas con directores de un poco todo el mundo, para abrir un poco la mente de la gente a otro tipo de cine. Bueno, en general, contenido que eleve intelectualmente a los televidentes. Entonces yo os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que esa decisión, esa petición vendrá de arriba o vendrá de abajo? ¿Vosotros qué creéis? O sea, la respuesta ya la sabéis, ¿no? Bueno, pues eso permite ya un poco, eso ya permite un poquito eh, eh, dar a entender qué es lo que opino no de la democracia, pero sí de cierto fundamentalismo democrático que consiste en decir que porque en un momento dado una mayoría opine algo que forzosamente eso deba ser lo correcto, pues estoy de acuerdo, más allá de que efectivamente es la única forma, en el mundo occidental es la única forma de ganar, no hay otra. Entonces, la única forma que pudo haber de que se haga el Brexit pues fue que votó a favor del mismo un 52% de los votantes durante el referéndum para decir el Brexit. Bien. Entonces, otro ejemplo de democracia en sentido de pueblo que toma una decisión, pues es un ejemplo, mira, realmente, ¿cómo decirlo? No lo puedo compartir en pantalla, creo, porque es que no lo tengo en un PDF, pero, pues por ejemplo, fue cuando en 2004 eh, José Luis, bueno, no fue José Luis Rodríguez Zapatero, se votó al PSOE, el PSOE ganó las elecciones generales de marzo de 2004, pocos días después del terrible atentado del 11 de marzo de 2004, en Atocha y en otras estaciones de tren. Y yo creo que se tendría que haber anulado como la convocatoria de elecciones. Creo que se tenía que haber reportado a uno más tarde. Pues después de estos sucesos, durante los cuales el gobierno del Partido Popular pues mintió diciendo que la autoría de los atentados era de ETA, lo cual era manifiestamente falso y se ha confirmado que era falso. Pues la ciudadanía, bueno, la mayoría, una vez más, no es la ciudadanía, es que es una mayoría de un 50+1 decidió votar por el Partido Socialista Obrero Español por convencimiento de que el programa del partido del PSOE era el mejor programa y que sus políticos eran o sea, y que José Luis Zapatero era el mejor candidato a jefe de gobierno. O porque se practicó un voto de castigo contra el PP. Pues eso, bueno, pues parece obvio que fue así, ¿no? Y de hecho, por eso creo que se tiene que ver anulado las elecciones, o sea, la convocatoria de elecciones se tiene que reportar unos meses. Pero, sea cual sea, mira, el motivo por el cual se votara el PSOE, sea cual sea, la cuestión es que, mira, luego en 2005 creo que fue, o creo que fue en 2004, bueno, tampoco me acuerdo muy bien, pero fue esos años,
se legalizó el matrimonio homosexual. Y hay que decir que ahí el PSOE no engañó a nadie. O sea, es que lo he mirado y es que venía en su programa, lo tengo delante de los ojos. Derecho al matrimonio civil, modificaremos el Código Civil a fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva en igualdad de condiciones con otras formas de matrimonio para asegurar la plena equiparación legal y social de lesbianas y gays. Entonces, claro, una vez más, vuelvo al debate, bueno, al debate, a la cuestión de antes, ¿no? La gente votó a favor, o sea, votó para el PSOE, por el PSOE, no, sí, sí, votó al PSOE, perdón. Se me olvida cómo hablar correctamente castellano. La gente votó al PSOE en una mayoría para castigar al PP por su gestión. Luego ya su responsabilidad, bueno, eso ya luego se puede debatir. Yo es que no puedo opinar porque tampoco lo investigo mucho, pero al PP por su gestión de los atentados del 11M, o sea, la gente votó a Zapatero por eso, o, o votó porque la gente quería, que había un clamor popular por hacer legal el matrimonio homosexual, ¿no? Pues no lo sé. No sé. Yo lo que sí puedo decir es que eso venía en el programa del Partido Socialista Obrero Español y luego o sea, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, luego lo implementó, lo llevó a la práctica. Con lo cual, sea cual sea el motivo original, la cuestión es que ahí fue el pueblo quien votó y tomó esa decisión. El pueblo votó a favor de que se pudiera legalizar el matrimonio sexual y, de hecho, se hizo efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería para mí, un segundo ejemplo. Tal vez no son los mejores ejemplos, pero fueron ejemplos a lo mejor un poco tontos que se me ocurrieron, pero son ejemplos que sirven de casos de democracia en el sentido de toma de decisión por parte de una ciudadanía, ¿vale? Y luego el tercer ejemplo que se me ha ocurrido, bueno, vosotros ya sabéis que yo escribí un chino, perdón, escribí un libro que se llama En defensa del pueblo chino, donde expliqué las reformas, o lo que fue la reforma de apertura, las políticas de reforma de apertura implementadas por Deng Xiaoping a partir de finales de los años 70, y ahí hablamos de un sistema, de un régimen, vamos a decirlo, autoritario, totalitario, una vez más, es un concepto absurdo, porque totalitario significaría que controla todo y creo que eso no existe en ningún estado del mundo, pero un régimen de partido, bueno, no, perdón, de partido único no, de partido hegemónico, porque en China, creo que el órgano se llama la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, hay un total de 9, sí, hay 9 partidos políticos, entre los cuales el Partido Comunista de China, pero el partido hegemónico que tiene, vamos a decir, que con diferencia tiene más cuotas de poder y que se mantiene siempre en el poder, y no lo critico, es otra forma de concebir un régimen político, yo no lo condeno, pues o sea, el partido que se mantiene en el poder, que tiene mayores cuotas de poder, es el Partido Comunista de China, pero, eso no quita que luego dentro de ese régimen haya espacios para una democracia. Y que no siempre se tienen que, decirlo, no siempre se tiene que implementar a través de un voto. Es que me explico, si cuando Deng Xiaoping de hecho lo experimenta en la provincia de Anhui, quiere deshacerse de las comunas populares que se habían establecido entre la época de Mao Zedong y quiere hace una reforma agraria para que la explotación de la tierra, aunque la tierra sea de propiedad estatal, pero su explotación y su fruto sea individual, privado. Bueno, cuando digo individual quiero decir por familias, ¿no? O por cabeza de familia. Mira, yo no sé si convocó un referéndum, o sea, en aquella época no existía internet, yo no sé si, eh, si hubo una votación o una consulta a través de redes sociales, porque las redes sociales en aquella época no existían. Pero el hecho es que eso era un deseo, era una petición. Bueno, petición, no sé si se atrevían a pedirlo abiertamente en la época de Mao, pero los campesinos deseaban eso. Ojo, y no todos, ¿eh? No todos. Hay un sector del campesinado que les iba mejor con las comunas populares, pero la mayoría, otra vez más, evidentemente
decir, es mejor convencer a la mayoría que a la minoría, aunque eso no significa que la mayoría siempre tenga razón, ya lo he dicho, pero el deseo de la reforma agraria, entonces que hubo, que primero se experimentó en la provincia de Anjou y luego se extendió a todo el país, eso era un deseo del campesinado, era un deseo de la población. Por tanto, eso también es democracia. Es decir, es decir, bueno, es que iba a decir, no fue el pueblo quien eligió, sino que es algo que se les propuso desde arriba y se implementó, pero bueno, yo no lo creo. No creo que es algo que simplemente se le propusiera, de que papá Estado le propusiera eso a los campesinos chinos y ellos aceptaran. Es que dentro del régimen chino hay órganos de decisión, que son dos, que es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y luego está la APN, la Asamblea Popular Nacional, donde no sé si funcionará mejor o peor, o si habrá mayor o menor libertad de voto, de expresión ahí, pero ese tipo de decisiones es en ese tipo de cámaras donde se toman. Por mucho, a lo mejor la iniciativa es el Partido Comunista, pero es que esas cámaras legislativas existen, incluso en un régimen autoritario o totalitario, si queréis, como es China, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Entonces, hecho este largo rodeo, para que nos quede claro bueno, qué es la Constitución. Entonces, ahora, vale, sigamos. Yo ahora lo que quiero explicar es que la pertenencia de España a la Unión Europea pues choca frontalmente con la propia Constitución española. ¿De acuerdo? Vamos a ver la Constitución española, exactamente el artículo 1.2 de la Constitución española, que artículo 1.2 que luego se contradice. Bueno, es potencialmente contradicho luego por el artículo 99 de la Constitución española. Pero vamos a ver primero qué dice la Constitución. Es decir, si antes hice todo el rodeo, o sea, es decir, desarrollé y tomé mi tiempo para desarrollar el concepto de soberanía nacional, es porque ese concepto luego aparece reflejado, yo creo que, bueno, muchísimas constituciones del mundo, no solamente el mundo capitalista liberal occidental, ¿de acuerdo? De mercado pletórico, si queréis, ¿vale? Sino que en todas, yo creo que en muchas, si no prácticamente todas las constituciones del mundo que existen, ¿no? ¿De acuerdo? Que ese concepto de soberanía nacional, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, la Constitución española, Constitución 78, ¿de acuerdo? Que para nuestros amigos segundos republicanistas o terceros republicanistas, que un día voy a hacer una serie de vídeos explicando, identificando las distintos tipos de topos de quinta columnistas que tenemos metidos dentro del movimiento soberanista español, ¿de acuerdo? Y los segundos republicanistas son segundo o tercero republicanistas, da igual, son parte de esos topos, porque para ellos el gran problema es la Constitución española. No, perdona. Ojo, y eso os lo dice una persona que es republicana, por lo menos en Francia. El problema no es la Constitución española. El problema es que la Constitución española no se respeta, se viola por la pertenencia de España a la Unión Europea. Mira. Título preliminar, bien. Artículo 1, voy a subrayar. Bien. Lo que nos interesa aquí son el alineado número 1 y 2 de artículo 1, porque bueno, alineado número 3, a punto 3 del artículo 1, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, eso ya lo sabemos, es decir, aquí no se está descubriendo la piedra, no se está descubriendo la rueda o la pólvora, si queréis. Artículo 1.1, subrayo, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Entonces, claro, eso, ¿veis? Esos son esos valores positivos, eso nadie lo niega, son valores positivos que van asociados a la democracia tal y como se entiende en el mundo capitalista liberal occidental,
pero que en sí mismos no es el ejercicio del poder supremo. Es decir, que haya igualdad, por ejemplo. Bueno, igualdad jurídica sí, vale. Pero que haya pluralismo político, por ejemplo, que haya pluralismo político o que haya libertad, eso en sí mismo no determina que haya un demos que ejerce el poder político, pero va asociado a, porque son cuestiones que son como un poco las reglas del juego, por lo menos tal y como se entiende en Occidente, son las reglas del juego que permiten que funcione la democracia, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que más me interesa es la acepción número 2. Y aquí viene el concepto de soberanía nacional que hemos que he estado desarrollando antes, ¿no? Punto 2, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. ¿De acuerdo? Una vez más, vemos recogido ese concepto de poder político supremo que la propia Constitución del 78 dice que emana del pueblo. ¿De acuerdo? Y no de Francisco Franco, caude España por la gloria de Dios. O sea, es decir, por eso la gente que dice que estamos en un régimen post-franquista es, bueno, no sé, no sé, no comparto. Me parece evidente que no estamos en un régimen post-franquista. Bueno, porque hay jueces que tal, que sí, que tienen reaccionarios que son franquistas, que no sé qué, sí, bueno, y hay jueces del PSOE y del PP, y a mí que me cuentas. En fin, sí, sí. A ver, que hay remanentes, digo, del antiguo régimen, ¿no? En España, el antiguo régimen franquista, que hay antiguos remanentes de ese régimen en la España actual. ¿Vale? Sí, ok, te lo compro. Eso no significa que, bueno, es que, bueno, como, es que, y hablo con conocimiento de causa, pues yo he estado metido en esa extrema izquierda. Es que patente te dicen que la transición democrática fue una engañifa para que no cambie nada, y que de hecho que no ha cambiado nada, ¿sabes? Que seguimos una dictadura. Bueno, de hecho hay organizaciones, bueno, que no voy a nombrar para no meter en problemas, pero que dicen que que estamos en un régimen fascista, ¿no? Me estoy yendo por los cerros de Úbeda otra vez, ¿verdad? ¿Qué más da? Esto es lo que hay. Entonces, la acepción número 2, perdón, acepción no, que eso ya no es el diccionario de la RAE. Esto es la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emana el poder del Estado. Es decir, eso significa que luego que los diputados que son nombrados en las elecciones generales, que luego acuden a las Cortes, al Congreso de Diputados, son representantes de la soberanía nacional. En teoría, que luego sabemos que luego en la práctica es mentira, pero en teoría es eso, ¿no? Porque en la práctica luego esos diputados que pertenecen a partidos eligen, en tanto que partidos, luego el jefe de gobierno. Es decir, que no hay una elección directa del gobierno, sino que es una elección indirecta y de hecho, bueno, antes hablé de Gaulle, bueno, es que de hecho por eso De Gaulle siempre toda su vida estuvo en contra de los partidos políticos. Porque él consideraba que los partidos políticos eran lo que había causado el desastre de la derrota militar de 1940 durante la invasión de Alemania de la Alemania nazi de la Alemania nazi a Francia. Él consideraba que eso, que los partidos políticos y la burguesía, decía, partidos políticos y la burguesía eran los que habían propiciado ese desastre y que bueno, que y es una cosa que es que lo opino, y se sabe en España, es que los partidos políticos luego, a lo mejor en el momento de su fundación no, pero con el tiempo, cuando se anquilosan, creo que es la palabra correcta, cuando ya tiene un cierto anquilosamiento, los partidos políticos defienden sus intereses, no los del pueblo español. Constitución española, ¿no? Soberanía nacional reside del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y eso a los partidos políticos se les olvida muchas veces, ¿no? Bien, pues esto
Ya sé que ya llevamos 50 minutos, pero bueno, pues es que es lo que hay, porque me gusta hacer digresiones para que mis vídeos sean un poco enriquecidos, porque creo que vale la pena aguantar hasta aquí, para que la gente vea hacia dónde quiero llegar, que es lo realmente importante, pero requiere un desarrollo, ¿no? Esto que hemos leído, artículo 1.2 de la Constitución Española, es violado, no es respetado y es frontalmente violado, frontalmente y flagrantemente violado por la pertenencia de España a la Unión Europea. Y bueno, hay muchos tipos de actos jurídicos que emanan de Bruselas. Hay muchos. Y la verdad es que no los conozco todos muy bien. No sé cuál es la diferencia entre una directiva, entre un reglamento, entre una recomendación. O sea, una recomendación más o menos sé lo que es. Lo que no sé es la diferencia entre una directiva y un reglamento, ¿de acuerdo? De hecho, una vez intenté llevar a una jurista al canal para que hablase de eso, pero al final no fue posible. Pero digamos que el tipo de acto jurídico que más repercusión tiene luego en España, y ahí hablamos ya de algo serio sobre las vidas de los españoles, proviene originalmente de la Comisión Europea, quien en este tipo de actos jurídicos que hay, que es una recomendación, insisto, el origen proviene de la Comisión Europea, que es quien tiene el poder de iniciativa legislativa, y luego eso debe ser avalado por el Consejo Europeo. Eso, Consejo Europeo, yo para no decir tonterías, voy a decir exactamente qué es, según la Wikipedia, el Consejo Europeo es una de las 7 altas instituciones de la Unión Europea. Está integrado por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las reuniones. Vale. Bien. Aquí lo que nos interesa es algo que figura en un artículo de uno de los 2 tratados que conforman el Tratado de Lisboa, porque como ya sabéis, el Tratado de Lisboa, que es el Tratado Europeo que en vigor actualmente, hasta nueva orden, porque ahora parece ser que quieren hacer otro, ya veremos qué es lo que ocurre al final, pero ese tratado tiene 2 subtratados, se compone 2 patas, que uno es el Tratado de la Unión Europea y otro es el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, que es el TFUE. Y dentro de ese tratado, el que más nos interesa es un artículo, que es el artículo 121, que le da el poder a la Comisión Europea, que es un órgano compuesto por 27 miembros, tecnócratas, no elegidos a través de filtros democráticos aceptables, ningún tipo de filtro democrático, de hecho, ningún tipo de procedimiento legislativo, ninguna convocatoria de elecciones, no a través de urnas, sino nombrados a dedo a través de tractaciones en distintos estados. Ahí sí que interactúa, que opera la dialéctica entre estados, ¿no? Esa Comisión Europea, insisto, no elegida democráticamente, eso es muy importante, tiene el poder de emitir un informe que en Francia se conoce como informe de GOPE, G-O-P-E, informe de grandes orientaciones de política económica. Pero bueno, en el texto original de los... es decir, se llama GOPE porque así es como se conocen en Francia. De hecho, hasta la propia Wikipedia tiene una página, en el idioma francés tiene una página dedicada a eso, a las grandes orientaciones de política económica. Un poco lamentable que no exista en ningún otro idioma. Pero en el texto original, en el texto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
se habla de proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a leer brevemente el, eh, el texto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 121. Voy a intentar agrandar la pantalla. Esto no lo voy a desarrollar mucho en este vídeo. Esto pretendo hablar de ello más profundamente en otro vídeo, ¿de acuerdo? Para que este no se haga tan eterno, ¿no? Pero es que, claro, el problema es que no se ve muy bien la letra, ¿eh? Está un poco pequeña, ¿eh? Está un poco pequeña, sí, de luego está pequeña, sí. Bueno, da igual, leo. Artículo 121. Los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo conforme a lo dispuesto en el artículo 120, ¿vale? O sea que decir que en apariencia es el Consejo Europeo, que realmente que es donde están los jefes de Estado y de gobierno que han sido elegidos en sus distintas naciones, ¿no? Pero realmente lo que se decide en ese consejo es algo pues, que ha sido elaborado por una comisión creada ad hoc al respecto, que es la Comisión Europea. Que bueno, que aparte, bueno, la Comisión Europea no solo tiene la función de comisión ad hoc para elaborar un informe que, como he dicho, se llama Proyecto de Orientaciones Generales para las Políticas Económicas. Es decir, la Comisión no solamente tiene como papel redactar el informe, tiene otras competencias. O como dije en el último vídeo que hice en el canal, política comercial tiene competencia exclusiva, ¿de acuerdo? Ahí puede hacer lo que le da la gana, ¿de acuerdo? Entonces, artículo 121, y ahí voy a subrayar punto 2 del artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que era el antiguo artículo 99 del Tratado de Maastricht. El Consejo, o sea, se entiende así el Consejo Europeo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y presentará un informe al respecto al Consejo Europeo. Vale. De momento lo vamos a dejar aquí para que este vídeo no se haga eterno, pero entonces lo que en virtud de ese artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión tiene en su poder el bolígrafo. Tiene en su poder el bolígrafo para presentar la iniciativa legislativa, que es proponer un informe sobre medidas económicas, sobre todo económicas, que creo que es la materia más importante que hay, acerca de la cual habría que discutir qué tipo de decisiones se toman en una nación. Entonces, la Comisión Europea elaboró un informe que, como habéis leído, se llama Proyecto de Orientaciones Generales para las Políticas Económicas, ¿de acuerdo? Donde se proponen unas recomendaciones, que luego en un siguiente vídeo explicaré que no son meras recomendaciones, se llaman recomendaciones en la neolengua bruseliana, pero son obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la Comisión Europea redacta ese informe, donde hay toda una serie de recomendaciones, consejos, órdenes, en realidad, directrices, ¿no? Bueno, aunque bueno, directrices es otro concepto jurídico europeo, pero hay unas exigencias, mejor dicho, unas exigencias a todos y cada uno de los Estados miembros, de hecho, estén o no estén en el euro, ¿de acuerdo? Para armonizar, ¿de acuerdo?, las políticas económicas y fiscales presupuestarias que hay entre los Estados miembros para, bueno, ¿por qué? Bueno, también eso es a lo mejor eso ya es objeto del siguiente vídeo, esta serie de vídeos, pero en mi opinión es, sobre todo, bueno, por supuesto, asegurar los intereses de los lobbies de las transnacionales que no es que manejen como un muñeco, pero que están detrás de las instituciones europeas como la Comisión y el Parlamento, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, está esto,
Pero luego yo creo que algo está, una cosa que la he comentado en otros vídeos de este canal, que es hacer que perviva el euro, como moneda común, aunque eso suponga políticas nocivas para los españoles, ¿no? Aunque bueno, o sea, para ellos no son nocivas, para eso son políticas neoliberales que hay que aplicar, y para ellos, según sus coordenadas ideológicas, serán fantásticas, pero es que de hecho esa no es la cuestión. Es que no, es que no debe ser ni siquiera objeto de debate si esas recomendaciones que propone la Comisión Europea son buenas o malas. Es que la cuestión es que no han sido decididas por el pueblo español. Entonces, claro, una cosa. Luego hay que diferenciar mucho lo que dice el texto de lo que luego ocurre a efectos prácticos. Porque si bien te dicen que el Consejo Europeo debate una serie de recomendaciones que en base a un texto propuesto a iniciativa de la Comisión Europea, quien haya estado, y bueno, y yo he podido ver testimonios de políticos que han asistido, quien ha estado en las reuniones del Consejo Europeo, donde tienes, 27 gobiernos que hablan todos idiomas distintos, y que hablan uno detrás de otro en reuniones que son interminables, realmente, es decir, no se debate realmente la propuesta, el informe de recomendaciones que hace la Comisión Europea, directamente se avaliza. Y el por qué, a lo mejor tal vez no lo voy a explicar en este vídeo, sino en el siguiente vídeo, pero hay que decir que ahí intervienen más que factores jurídicos, factores psicológicos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, no lo voy a desarrollar tanto en este vídeo, sino en el siguiente, pero hay que quedarse con esta idea. Hay que quedarse con esta idea. A efectos prácticos, dicho, bueno, es que de hecho, quiero decir, por lo menos, claro, es que no tengo tiempo yo de estudiar la casuística de todos los países, por ejemplo, cuando se trata de Francia, eh, bueno, claro, es que me diréis, es que todos los presidentes de Francia han sido ultraeuropeístas. Bueno, pues sí, es verdad, pero es que la cuestión es que cada vez que la Comisión Europea redacta un texto, luego supuestamente se debate en el Consejo Europeo, pero es que lo que luego se aplica es el texto original de la Comisión Europea sin que haya sido apenas retocado. Es así siempre, por sistema. Y también en el caso de España. Bueno, porque todos los jefes de Estado y Gobierno que van al Consejo Europeo son ultraeuropeístas y entonces, claro, tienen que tragar con políticas neoliberales. Todo sea por la causa la noble causa de la Constitución Europea. Pero es que, bueno, el tema es que si hubiese un gobierno díscolo, y sobre todo si está en el euro, hay que decir, si tú estás dentro de ese pequeño club, ese círculo, o aceptas seguir las reglas, porque o te vas, o te largas de la Unión Europea. Porque, o sea, eso me refería con los factores psicológicos, que bueno, que al final sí que lo voy a explicar en este vídeo. Es decir, si hay un gobierno díscolo que dijera, bueno, a mí es que esta política, yo no estoy de acuerdo en esta política, no me conviene, no la quiero discutir. Claro, tú esto lo puedes hacer a lo mejor una, dos veces, pero es que si por sistema vas a oponerte constantemente a lo que propone la Comisión Europea, cuando mejor todos los demás socios quieren que obedezcas a la Comisión Europea, y lo que se haga la Comisión Europea siempre va a ser neoliberal, pues en este caso lo que se produce es que es una presión de tus pares, ¿no? De tus homólogos de otros países
que te va a poner en la situación de tener que decidir entre, mira, si estás ahí es para obedecer a lo que dice la Comisión Europea o te vas de la Unión Europea. Evidentemente, gente de este tipo va a hacer un Spexit o un Frexit o no, no va a salir de la Unión Europea. O sea, ni los presidentes que hay en Francia, ni Salvini, ni Giorgia Meloni, ni Tsipras, no. Eso no ha ocurrido jamás. Alguien que parte de la aceptación de la Constitución Europea, cuando esté ahí, el Consejo Europeo va a tragar con todo. Esto es así, o sea, y de hecho ha sido así por sistema hasta la fecha. ¿De acuerdo? Pero bueno, es que más allá de eso, es que lo que se debate en el Consejo Europeo son propuestas que, que no han sido decididas por el pueblo español. Es que ni siquiera han sido eh, mm, propuestas planteadas a debate en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, pues eso, entonces la Comisión Europea redacta este informe de, ¿cómo se llama? Informe de proyecto, bueno, se puede llamar informe de orientaciones generales para las políticas económicas y que se puede consultar en el siguiente enlace. Este enlace no es fácil de conseguir, creedme. Este enlace no es fácil de conseguir, lo consigue a través de un político soberanista francés que se llama Charles Gallois, que ya os he mencionado varias veces, que me mandó por email el enlace. Luego en la caja de descripciones pondré el enlace a la página, pero bueno, aquí pone Spring Package. Yo creo que se llama Spring Package porque esos informes suelen, normalmente cada año, salen una vez al año, salir alrededor del mes de mayo. ¿Qué dice esto? Bueno, empieza con la frase la comisión, de hecho europea, o sea, la Comisión Europea, no el Consejo Europeo, o sea que como podéis ver, realmente quien tiene el poder es la Comisión Europea. La Comisión Europea presentó el paquete de, es que no sé exactamente cuál es la definición de package, pero bueno, pero el pack de informes para cada país miembro, ¿no? De informes de recomendaciones para cada país miembro de la Unión Europea, el 24 de mayo de 2023, correspondiente al semestre europeo anual. Bueno, dice, este pack de informes incluye un comunicado, informes por cada país y recomendaciones específicas para cada país, para cada uno de los 27 estados miembros. Bueno, esto es una pequeña presentación, pero luego tú bajas y aquí te pone, y ves que pone documents, ¿de acuerdo? Y lo que interesa, veis que aquí, mira, veis que aquí pone 2023 European Semester Spring Package. Lo que nos interesa es esto. Ah, no. No, verá. Es que lo que interesa es esto. Es esto. Cuando pone, ahí que pone 2022 European Semester, Country Specific Recommendations, Commission Recommendations. Entonces, ahora mismo no sé por qué, no sé si será un problema de que tengo que actualizar la página o algo, pero, por ejemplo, esto es el enlace que interesa. Ahí es donde están lo vais a ver, de hecho os lo voy a enseñar, los informes que hay de recomendaciones para cada país de la Unión Europea y como podréis ver, hay 27. Mira, ¿veis? Hay uno por cada país. Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, que se pueden descargar en documento PDF en inglés.
Em, pero también, si podéis ver que se puede descargar en otros lenguajes y suele ser el lenguaje, pues, vernáculo, se dice, bueno, pues o sea, el idioma nacional de cada país, ¿no? Entonces, por supuesto, existe el de España, que se puede descargar en español. Pasa que estos son los informes de recomendaciones 2022. No sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé por qué no tengo los de 2023, a ver. Ah, pues mira, ¿veis? Lo he encontrado, aquí está, aquí está, aquí está. Y como podéis ver, bueno, pues como va en orden alfabético, creo, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, y con la S encontramos Spain, ¿veis? Aquí lo tenéis. Mira, si queréis encontrarlo, pues copiad y pegad esto en el buscador de Google, 2023 European Semester, Country Specific Recommendation, Commission Recommendation Spain. O sea que yo lo que entiendo de esto es que, como podéis ver, o sea, el Consejo Europeo, o sea, es que no sé si debate o discute más o menos, pero es que es como que te dice, "No, esto es el informe de la Comisión, no es el informe del Consejo, es un informe de la Comisión y esto es lo que hay que aplicar". O sea, esto es lo que te dice el Consejo Europeo, ¿eh? Entonces se puede descargar en español, por supuesto, como podéis ver aquí, se puede descargar en español. Y en uno de los siguientes vídeos lo comentaremos sin ningún tipo de a priori. Comentaremos qué dice el informe, eh, pues informe de recomendaciones de políticas económicas dedicado a España para el periodo, pues mayo 2023 hasta mayo 2024. ¿De acuerdo? Entonces fija eh, toda una serie, o sea, una agenda, ¿no? Una hoja de ruta a seguir en materia de fiscal, presupuestaria, industrial, ¿de acuerdo? Incluso recordando recomendaciones que hayan podido ser dichas en informes de años precedentes, pero que por una serie de motivos son políticas económicas que no se han podido implementar tan rápidamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, ya en un siguiente vídeo explicaré. O sea, en el siguiente vídeo lo que haré es analizar más a profundidad el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y explicaré eh, que esas recomendaciones, que como habéis podido entender de lo que he dicho antes, no se tienen por qué cumplir forzosamente en un año o al año siguiente, pero si esas recomendaciones no se cumplen, a larga se considera una desobediencia y entonces hay sanciones económicas al Estado que no aplica la política que ha sido decidida por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, con iniciativa legislativa de la Comisión. ¿De acuerdo? Entonces no son meras recomendaciones, son obligaciones. Son obligaciones de implementar una política que ha sido decidida en un cenáculo que no está en España por una comisión compuesta por gente que no ha sido elegida por el pueblo español y que no ha sido debatida en el Congreso de los Diputados. Entonces, por eso el, la pertenencia de España a la Europea viola el artículo 1.2 de la Constitución española y hace todo imposible que España sea una democracia. Sí, hace todo imposible que España sea una democracia porque, bueno, o por lo menos se convierte en una democracia tremendamente limitada. Porque claro, y eso entronca con toda la temática de la ideología woke que proviene de Estados Unidos.
y de las políticas identitarias como, o sea, relativas al movimiento LGTBIQ+, o las políticas ¿cómo se llama esto? Joder, ¿cómo se llama esto? Sí, las políticas de género, de las políticas emanadas de la ideología de género y, bueno, o feminismo, bueno. Porque, y por eso, ahí sí que yo manejo una tesis que es una teoría de conspiración. Yo creo que todo eso es voluntario. Todo esto es voluntario. El hecho de poner tanto, tanto, tanto en primer plano y de magnificar tanto la importancia de esas cuestiones, se hace de forma deliberada para que creamos que estamos en una democracia, pero las verdaderas, o sea, las decisiones democráticas sobre las materias que más importan no son decididas por el pueblo español. Entonces yo en principio no tenía inconveniente en seguir, pero este vídeo ya dura 1 hora y 25. Entonces voy a dejar para un vídeo siguiente la continuación, ¿de acuerdo? O sea, que grabaré. O sea, yo mañana estaré en Francia. O sea, todo un vuelo a Francia y pues posiblemente el lunes lo grabe. No creo que tenga demasiada dificultad en hacerlo. Como adelanto, lo que voy a hacer es primero justificar, ¿no? Lo que he estado desarrollando en este vídeo, explicando que si bien el derecho internacional tiene primacía, perdón, o sea, la Constitución española, porque es una cuestión que no tenía nada clara. Durante muchos años no la tuve nada claro, pero lo he investigado y efectivamente la Constitución española tiene primacía sobre el derecho internacional. Pero en el caso de los tratados europeos es una acción peculiar en la cual es la propia nación española la que ha decidido entregar, ceder competencias, ceder soberanía a una estructura supranacional. ¿De acuerdo? Y es un caso peculiar en el cual ahí sí que el derecho internacional prima sobre el derecho interno, porque así lo ha decidido la propia España, ¿de acuerdo? Porque así lo ha decidido la propia España y eso viene reflejado en otro artículo de la Constitución española, que es el artículo 99, que no, en sí mismo, no viola el artículo 1.2 de la Constitución, pero potencialmente puede dar lugar a que sí se viole. Entonces desarrollaré el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para que entendáis cómo funciona eso del informe el informe de orientaciones de política económica presentado por la Comisión Europea, cómo se ejecuta, qué es lo que pasa si no se cumplen esas recomendaciones y bueno, hablar de eso y otras cosas. Pero bueno, de momento este vídeo ya es lo suficientemente largo y no lo quiero extender más, así que muchas gracias a los que me habéis estado escuchando hasta el final, que sois seguramente una minoría. Si os ha gustado el vídeo, pues os sugiero que le deis like al vídeo y que comentéis en la caja de descripciones. Y bueno, como siempre suelo decir, como decía Deng Xiaoping, gato negro, gato blanco, lo que importa es que caza ratones. Entonces, con respecto a los comentarios, pues comentad para decir si estáis de acuerdo o no. Comentad en negativo o comentad en positivo. Lo importante es que ayude al referenciamiento del canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.